Bueno, en primer lugar, voy a afirmar con total convicción que dado el fundamento expresado de manera mayoritaria por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, creo que efectivamente hay lugar, y ese es el nudo del debate, a la formación de causa al señor senador Manini Ríos y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones mientras dura el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga. A esta altura del debate han habido una serie de consideraciones en las cuales, sobre todo en algunas de las más recientes, sobre todo en la última intervención, aparece algo muy similar a un programa que es bastante lamentable, que se llama Cosa Juzgada, y que intenta, frente a 2 o 3 datos extraídos de distintas realidades, establecer un juzgamiento para personas que no son objeto hoy justamente de lo que esta Cámara tiene que tratar de ponderar. O sea, en ese sentido rechazo profundamente el carácter de esta intervención acusatoria al presidente de la República y al secretario Toma. Pero quiero aportar al debate que creo que de alguna manera está presente en esta Cámara en torno al tema de los derechos humanos y las conceptualizaciones que hay detrás de los mismos. Lo quiero hacer en esta sesión en clave contemporánea, reconociendo, señora presidenta, que tiene un entramado histórico que es lo que le da sustento a lo que intento fundamentar. Por un lado, ¿por qué es importante como Estado pertenecer al derecho internacional de los derechos humanos? ¿Y qué relación tiene esto con nuestras democracias y con nuestro debate? Intentaré abordar este aspecto. Por un lado, propongo una síntesis del surgimiento y la importancia a través de investigaciones que demuestran que los regímenes internacionales de los derechos humanos han promovido en el mundo democracias más respetuosas de los derechos humanos y han tenido también incidencia en la violación de los derechos humanos cuando estos se cometen. Pero soy plenamente consciente que el discurso de los derechos humanos se puede construir desde distintas ópticas, que como todo lo que expresamos en nuestro lenguaje es siempre una construcción histórica, contextualizada, signada a través de luchas que son tanto políticas como simbólicas. Resulta, al decir de Elena Fontela, el lenguaje, el discurso de los derechos humanos, de combinaciones de signos que son jurídicos, lingüísticos, de palabras e imágenes, símbolos, fantasías que le dan sentido a un discurso que es convencional. El asunto entonces es cómo nos apropiamos de lo simbólico, pero también de la articulación entre el discurso y la práctica. El discurso puede siempre construirse desde distintas perspectivas y ópticas. Yo elijo hacerlo desde el involucramiento de una perspectiva crítica que apunte al potencial transformador de los derechos humanos que describen autores como Dusiñas y Vázquez, 2016. Mi reflexión quiere estar puesta al servicio de una política emancipadora y progresista, por lo que creo en los derechos humanos con un enorme potencial transformador. Pero los derechos pueden llegar a ser significantes totalmente vacíos si solo se construyen y se pueden construir cuando se los dota de sentido. Yo puedo representar, por ejemplo, en este cuerpo mi idea de libertad, cuando se me la niega, cuando se niega la forma en que operan los poderes sociales que limitan esta libertad. Puedo hablar en este cuerpo de mi derecho a la salud, cuando me falta. Puedo hablar de mi derecho al trabajo, a la comida, a la libre circulación. También puedo llegar a expresar el derecho a tener derechos, como hace mención Hannah Arendt, que considera que estos derechos se reconfiguran cuando se pierden, y de esto sí sabremos como pueblo, señora presidenta. Tener derecho a ser juzgado con todas las garantías que no tuvimos quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado, y sí lo tiene el legislador al que hoy deberíamos votar el desafuero, con todas las garantías del debido proceso que no tuvimos quienes sí somos responsables también de crímenes por las cuestiones que hicimos. Asumo eso con total responsabilidad, responsables en términos colectivos por cuestiones que hicimos, pero que estuvimos condenados y no tuvimos ninguna garantía del debido proceso.
Me importa hacer un poco de historia también de por qué traigo esto del derecho internacional de los derechos humanos violentados y que aparecen realmente con mucha potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron las atrocidades cometidas durante este periodo las que hicieron patente la necesidad de reflexionar sobre la protección de las personas. No me voy a detener en un desarrollo histórico de esto porque excede a las posibilidades por el tiempo que tenemos, pero sí quiero decir algo del contenido de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en los artículos 1 y 55. Allí sobresale una preocupación por los derechos humanos y una atención especial por evitar la discriminación por razones de raza, sexo, idioma o religión. Sin embargo, al tratarse de menciones generales a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, de esos artículos no se desprendieron derechos específicos y mucho menos obligaciones que los hicieran efectivos. Lo que sí existió fue una clara intención de marcar un rumbo hacia el establecimiento de un orden público internacional que regulara a los Estados para prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional de los derechos humanos fue entonces el resultado de un proyecto para crear un orden público internacional que se tradujo en la creación de normas, de mecanismos de control, procedimientos para promover y proteger los derechos humanos. Todo esto hoy acusado de foráneo en esta Cámara. Al menos la intención era clara. La protección de los derechos no podía dejarse únicamente a los Estados, sino que la comunidad internacional debía intervenir para asegurarlos. No solo los Estados habían demostrado que no podían protegerlos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que las violaciones a los derechos humanos de un país tienen el potencial de minar su eficacia en otros lugares. Por lo tanto, señora Presidenta, cuando los Estados no pueden garantizar los derechos humanos, que exista una comunidad internacional que los esté observando es fundamental para la protección de las personas. La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 resolvió por lo menos parcialmente esta cuestión relativa a la identificación de los derechos humanos. Sin embargo, el avance hacia el reconocimiento de los derechos de igualdad de sectores históricamente desfavorecidos tuvo un avance gradual, pausado, a pesar del reconocimiento del derecho a la no discriminación. Creo que es muy importante señalar que el derecho internacional de los derechos humanos tiene una naturaleza distinta en la medida que, si bien los tratados son firmados entre los Estados, los derechos y las obligaciones que se derivan de ellos no son en beneficio de otros Estados, sino de los individuos que integran a cada una de las naciones firmantes, atendiendo al objetivo básico que es la protección de la persona. El derecho internacional de los derechos humanos es profundamente caro para Uruguay y ha sido históricamente profundamente caro para Uruguay, que ha construido un derecho internacional público, que ha sido parte de un derecho internacional público que en muchos casos nos ha enorgullecido. Entre las principales claves que plantea el derecho internacional público es el que establece que todo tratado en vigor debe ser cumplido por las partes de buena fe, el principio de primacía del derecho internacional, que establece que una parte no podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. El principio de interpretación de buena fe, que establece que un tratado debe interpretarse de conformidad con el sentido corriente de los términos, el contexto y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Uruguay tiene una larga historia de unirse al multilateralismo en una apuesta a un sistema internacional basado en reglas, en el reconocimiento de las víctimas, el rechazo a las atrocidades del nazismo, entre tantas otras. Por esto creo que la insistencia en torno a las expresiones de lo foráneo aluden, y quiero decir precisamente algo que me resulta hoy impensable si lo pienso en escasos años atrás. Siento que asistimos a un tipo de discursos impensables que están permanentemente cuestionando el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Hellman versus Uruguay, en la que se establece con total claridad: el Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos,
no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos, materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la sentencia. El derecho internacional de los derechos humanos también se distingue por los sujetos. Esos sujetos tan denostados en la discusión del día de hoy, como son las propias organizaciones no gubernamentales, como actores fundamentales en su desarrollo, que no solo impulsan la firma de los tratados, sino que también muchas veces se han constituido en vías de acceso a la información para los órganos de protección respecto al comportamiento de un Estado y los canales principales para la presentación de peticiones ante violaciones individuales de derechos humanos. Finalmente, me resulta importante destacar que las personas, tanto solas o en colectivos, también son sujetos del derecho internacional de los derechos humanos al poder actuar ante los órganos de protección y recibir reparaciones ante las violaciones de sus derechos. Esta oposición permanente entre lo que viene de afuera y lo nacional, lo patriótico, me pregunto, ¿con qué idea de patria, señora presidenta? A veces pienso, y quiero plantearlo con total responsabilidad, ¿eran foráneas las ideas de Félix de Azara que tanto influyeron en nuestro líder José Gervasio Artigas? Esta apelación a un patrioterismo que la hemos visto con un exponente terriblemente antidemocrático en términos de la construcción de su discurso en un presidente como Trump, que intenta colocar justamente una idea de patrioterismo justamente para no hacerse cargo de los daños que también su propio accionar ha hecho en el conjunto de la humanidad, nos parece algo realmente que nos interpela y en el que tenemos que reflexionar como uruguayos. Pero además, la responsabilidad principal de garantizar la vigencia de los derechos humanos en la práctica recae siempre sobre los propios Estados, actuando en el marco de sus respectivas jurisdicciones. No veo el miedo, no veo la razón, no veo la desconfianza a los regímenes internacionales que han tratado de promover e incluso proteger los derechos humanos en el mundo teniendo en cuenta estos principios. Voy a enumerar simplemente los principios y no los voy a leer ni los voy a fundamentar, salvo uno, el principio de interpretación sistemática, el principio de integralidad, y me voy a detener en el principio pro persona, dado que las normas de los derechos humanos están creadas para proteger los derechos humanos. No puede sino concluirse que la interpretación debe ser siempre a favor del individuo, es decir, pro persona. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema. La interpretación pro persona es entonces el norte que debe guiar al intérprete en todo momento. Este considero que es el más importante en el día de hoy. Luego podría hacer referencia al principio de no discriminación, al principio dinámico y progresivo, pero no me voy a detener en eso. Quiero sí decir que Anaya sostiene que la situación de vigencia de los derechos humanos en el mundo ha mejorado durante los últimos 30 años, particularmente en lo que respecta a los derechos de empoderamiento. Precisamente la etapa en que los regímenes internacionales de derechos humanos se han extendido y fortalecido. Sin embargo, esta mejoría ha sido más bien moderada o limitada. No estoy feliz con esta mejoría ni con el estado de situación que tienen los derechos humanos ni en nuestro país ni en el mundo, particularmente en los derechos a la integridad física, y estamos lejos aún de alcanzar una situación satisfactoria. En otras palabras, esta literatura lo que propone es que la maquinaria normativa institucional internacional, así como todos esos procesos tan criticados transnacionales de activismo que apuntan a la promoción y protección de los derechos humanos, van a generar resultados más positivos en contextos, y esto sí me importa señalarlo, de consolidación democrática y de ausencia de conflictos armados. Esto enfatiza la importancia por la defensa y la promoción de los derechos humanos, del desarrollo de procesos amplios y sólidos de consolidación democrática y, en su caso, de procesos de pacificación. Con respecto al tema de la democracia, vale señalar que la literatura ha demostrado que no solamente en contextos autoritarios, sino también en aquellos caracterizados por procesos inacabados de transición a la democracia, la situación de respeto y violación a los derechos humanos no suele mejorar.
Anaya sostiene también que la situación de los derechos humanos sería difícil plantear que cuentan con las mejores herramientas para perseguir sus objetivos y disminuir la brecha entre los derechos de principio y los derechos en la práctica. Quiero decir por qué esta integración de las normas internacionales de derechos humanos, algunos autores han planteado que deberían integrarse también de otro modo a la Constitución. Y acá hay un bloque que me interesa particularmente señalar y que tiene directa relación con este debate. Según YELSUR, la modificación de la Constitución supone incluir una disposición que incorpore el denominado bloque de constitucionalidad, confiriendo a los tratados internacionales relativos a los derechos humanos ratificados por Uruguay rango constitucional, sin que la redacción contenga una enumeración taxativa. A este respecto, Martín Rizo dice: el derecho constitucional en los últimos 25 años ha venido experimentando cambios tan profundos que lo ha impactado en todos sus aspectos. Hoy, salvo raras excepciones, se advierte que la doctrina y la jurisprudencia del siglo XX ha perdido pie y nos enfrentamos a un nuevo derecho constitucional que se caracteriza por lo siguiente: desaparición de la frontera en el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, que han venido a conformar una unidad, a veces llamada bloque de constitucionalidad, bloque constitucional o simplemente bloque de los derechos humanos. Esta jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, así como los aportes de las Cortes Constitucionales más prestigiosas, constituyen hoy un insumo básico e imprescindible para movernos en esta temática que no deberíamos despreciar ni banalizar. Las técnicas tradicionales de subsunción que se siguen utilizando para las reglas se han visto completadas por las técnicas de armonización y ponderación por las normas de principio, lo que ha llevado a cambios muy profundos en el estudio, resolución de casos y argumentación en esta materia. Por último, en el mundo occidental, el derecho constitucional y en especial los derechos humanos constitucionales e internacionales se han posicionado como centro del derecho y son de uso imprescindible en cualquier disciplina jurídica, lo que hasta hace muy poco era impensable. Siempre hubo, señora Presidenta, una lucha pendular entre el esfuerzo de comprendernos como sociedad humana, y siento mucho ruido. Senadores, ustedes saben que es muy difícil poder hacer uso de la palabra teniendo tanto murmullo en sala y a su vez dificulta la toma de la versión taquigráfica. Así que les agradecemos, si es posible, si precisan conversar, si lo pueden hacer fuera de recinto. Muchísimas gracias. Continúe, senadora. Gracias, señora Presidenta. Digo que siempre hubo una tensión, yo diría un modo de tensión que pendular en términos también de cómo han evolucionado las ideas, eso, en este sentido, en el esfuerzo de comprendernos como una sociedad humana, como parte de un planeta al que nos debemos y que debemos respetar, en tensión con la defensa de otras ideas como las ideas de nación, patria, tribus, etcétera. Esto tuvo un pico muy alto después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego también poníamos el ejemplo hoy de Trump, cómo ese tipo de patrioterismos retrógrados intentan muchas veces imponer una potencialidad económica que favorece relaciones comerciales, como hace Estados Unidos, hoy expresado de una manera muy brutal por el gobierno que ha sido también elegido democráticamente. En segundo lugar, señora Presidenta, luego de esta consideración sobre este paquete enorme del derecho internacional de los derechos humanos, cuestionado, a mi juicio, como ideas que vienen de afuera y banalizado y caracterizado como fuente de enriquecimiento, cuando es un patrimonio de múltiples y un patrimonio de la humanidad a través del sistema montado en Naciones Unidas, quisiera también hacer referencia a algunas cuestiones que han estado presentes en este debate, en segundo lugar, y es en la caracterización del terrorismo de Estado en Uruguay. Caracterizar el terrorismo de Estado en Uruguay supone, para quien habla, un esfuerzo de objetivación que me es difícil. Pero me gusta siempre hablar desde una posición situada. Soy una mujer uruguaya, de izquierda, estuve presa por pertenecer al MLN, soy feminista, estuve presa cerca de 7 años, me detuvo Cordero, me interrogó Gabazo y me despidió del penal de Punta de Rieles el capitán Silveira. Conocí esa tríada, señora Presidenta.
quiero afirmar en la caracterización del terrorismo de Estado que no vivimos en Uruguay una guerra. Podría definirse para mí el terrorismo de Estado como un modo de ejercicio del poder abusivo que integra un sistema de dominación, sin duda con dimensiones económicas, sociales, culturales y simbólicas. Pero no quiero ocultar que el periodo dictatorial en Uruguay fue precedido de un proceso complejo de expresiones de un capitalismo que veía poner en jaque sus ganancias por el avance de las luchas populares. La dimensión económica lo desnuda como la expresión extrema del capitalismo. Entiendo que el terrorismo de Estado es una expresión extrema del capitalismo salvaje. Puedo poner un solo indicador para esto que estoy fundando: la rebaja salarial a la mitad durante el periodo de la dictadura, capaz que nos permite ver esta relación entre la dictadura y la economía. Sobre estas determinaciones económicas y sociales, al mismo tiempo que esto circulaba en las fábricas y en la esfera doméstica, se instalaba también en nuestro país. Si es posible, en lo que le queda de los minutos, poder concentrarse en el motivo de la convocatoria, en virtud que nos parece que es importante que todos dejemos constancia sobre el tema en consideración. Entiendo algunas evaluaciones que todos los legisladores quieran hacer del contexto social, pero nos parece que es importante y ya lleva avanzado varios minutos. Gracias, señora senadora. ¿Cuánto llevo de tiempo? Le quedan 25 minutos, Perfecto. 24 minutos. Le agradezco y voy a ir a eso y parte de la fundamentación, aunque de pronto cueste en principio ligarla, quiere terminar justamente en el sentido que usted me señala. En realidad, para seleccionar una de las expresiones de este Estado terrorista, podría ver como una de las tecnologías de disciplinamiento desde el poder las violencias específicas contra las mujeres, podría elegir también las maternidades en prisión política que viví. La violencia contra las mujeres y sus determinaciones culturales se manifiestan en hechos tales como cuerpos que se desnudan para ser interrogados, que se violan como método de tortura, constituyendo una de las expresiones más extremas de este proceso abusivo de apropiación con un componente regulador y disciplinador. Se trataba de mujeres que se habían salido del modelo hegemónico del deber ser, de madre esposas como única identidad, para pasar a ser sujetas también del proceso de lucha en el que estaban directamente involucradas y ser protagonistas de las mismas. Se transmite en esta tortura y en los modos en que ésta se ejerce el mensaje de que quien se sale de la norma es sometida en tanto mujer con un cuerpo disidente. Es, señora presidenta, una historia llena de dolores, de ausencias, de no relatos, de silencio sostenido durante años. Los motivos de estos silencios fueron desde el miedo a la estigmatización, pasando por el cuidado de los efectos de sus palabras sobre sus parejas, su familia, sus hijos, pero también por el sufrimiento que genera la repetición de un relato que revictimiza y vuelve una y otra vez a un lugar al que realmente no se querría haber estado nunca. Las mujeres se rebelaron también durante la dictadura, cuestionando los discursos y el orden que las relegaba al silencio y a la opresión, e iniciaron un proceso personal y colectivo que posibilitó concretar las denuncias de violencia sexual frente a la justicia. Junto con estas experiencias de tortura, hay otras expresiones de esta cosificación de las mujeres presas. En el penal de Punta de Rieles, por ejemplo, donde estábamos detenidas cientos de mujeres y realizaban fiestas de los oficiales con sus familias, se nos hacía formar a las presas presentándolas como si fuéramos verdaderos trofeos de guerra frente a las familias de los militares. Aquí también había un orden disciplinador de género que le enseñaba a las generaciones futuras, y me importa mucho decir esto en esta Cámara, y a la Guardia Perimetral cuál era el lugar de estas mujeres. En ellas todo lo que debían hacer las que estaban por fuera. Esa puesta en escena de la violencia y el encierro funcionó como un episodio visual para la entonces mal llamada familia militar. No eran, señora presidenta, todos iguales. Por eso exigimos justicia. A ver, disculpe, senadora. Les voy a pedir silencio en la Cámara nuevamente. Es imposible escuchar con claridad. Ustedes saben que tenemos problemas con el audio, no es el mejor, y es imposible poder escuchar la disertación de cada uno de ustedes.
Al mismo tiempo, solicito, por favor, que nos enmarquemos dentro del tema que estamos considerando en el día de la fecha. Gracias, señores senadores. Disculpen. Estaba diciendo, señora presidenta, que no eran todos iguales. No pienso que todos los militares eran iguales. Nunca lo pensé ni cuando estuve presa, ni cuando viví las peores violaciones a mis derechos humanos, y por eso exigimos justicia para que no se nos iguale, para que no se los iguale y para que se hagan cargo los que efectivamente fueron responsables. Supe conocer la indignación de soldados, de cabos y sargentos frente a muchos atropellos. En el relato de las violencias, con las especificidades que tuvo en las mujeres, también se comenzó a construir un discurso y una simbología propia de la salida de la dictadura que hoy sentimos en algunas expresiones que se han hecho a nivel público, sobre todo con los ataques a la ideología, a la mal llamada ideología de género, una simbología propia de la salida de la dictadura. Quiero reivindicar, y permítame que lo diga, el concepto de experiencia y planteo la necesidad de a mi experiencia otorgarle dignidad, como le otorgo dignidad a la experiencia de los que hablaron anteriormente. ¿Cómo se significan estas experiencias? Expresa una lógica que habilita la existencia de algunas personas y que tiene como contracara la negación por ausencia de las otras. No es distinto esto que estamos viviendo hoy en los relatos a otros procesos históricos secuestrados por relatos dominantes desde el poder. No son los familiares los que sostienen el discurso del odio. Lo que hay aquí en el discurso no son ellos los que sostienen el discurso del odio. Y no puede separarse el proceso personal de los colectivos. Tal vez una de las respuestas es reforzar las experiencias desde diversos plurales. Se trata de reconocer, habilitar, dar utilidad a las múltiples voces de hombres y mujeres en su diversidad. Son las propias experiencias vitales, tan mal contadas por otros, las que precisan recuperar el espacio propio, peculiar, ese que nadie puede sustituir ni hacer por ellas. Por eso me permito hacer esta mención. Creo que cuando hablamos de que nunca más terrorismo de Estado, tenemos también al mismo tiempo que cuestionar cómo las formas de ejercicio de la violencia patriarcal que tuvo en quienes lo perpetraron sus máximos exponentes, se sostiene también en miles de gestos cotidianos de muchos otros que hoy las perpetúan. Es indispensable avanzar, señora presidenta, en una mayor generalización de los derechos humanos. Y otro de los desafíos pendientes en la memoria colectiva es seguir develando y analizando la trama económica de intereses que hay detrás del terrorismo de Estado, para lo cual se intentan dibujar al comienzo algunos trazos. Senadora, el audio hoy. Les estoy pidiendo, por favor, que dejen el micrófono prendido, si es posible, porque yo tengo que muchas veces interrumpir. Pedirle a la señora senadora, por favor, que se enmarque dentro de lo que es la solicitud para lo que fuimos convocados en esta Cámara de Senadores, que tiene que ver con la eventualidad de levantarle los fueros a un senador. Así que le pido, por favor, que se enmarque dentro. Yo puedo entender que usted tiene una vasta línea argumental, pero la verdad estamos sintiendo que no está teniendo que ver todo lo que usted dice con el motivo de la convocatoria de esta sesión. Así que le pido, por favor, si se pueden marcar en los minutos que le quedan en el tema, porque es importante que todos demos la opinión, pero sobre el tema por el cual fuimos convocados. Y le vuelvo a pedir al plenario de la Cámara, por favor, silencio. Ustedes saben que los micrófonos no están siendo buenos, nos cuesta entendernos y si encima hay mucho barullo en sala, bueno, la verdad dificulta mucho el trabajo. Así que les agradezco a todos la colaboración. Gracias, señora presidenta, aquí, insisto, no hay odio, aquí hay búsqueda de verdad, búsqueda de justicia y en realidad también quiero expresar una gran preocupación con el desprecio y los ataques continuos al sistema de justicia que volvimos a escuchar en este recinto en el día de hoy y que no eran supuestamente motivo específico de la convocatoria, pero que tuvimos que escuchar, así como todo tipo de intencionalidades y de atribución de intenciones, cuando lo que estamos es tratando de sumar a la conceptualización de cuestiones que entendemos
hacen también a cuestiones presentes en relación al desafuero. En relación al desafuero y al argumento que ocupa el cargo por voluntad de los electores, me parece sobreabundante esta argumentación, porque la propia resolución de la Comisión plantea con total claridad la suspensión en el ejercicio de las funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente le imponga. Y si efectivamente las cosas fueran como fue relatada por el conjunto de quienes defendieron el no voto del desafuero, estoy segura que si esto hubiera sido de esta manera, el senador Manini Ríos hubiera ido a la justicia, y si esto fuera tal cual lo hubieran relatado, seguramente lo teníamos en muy poco tiempo o en pocos días nuevamente en esta Cámara. Quiero por último decir que me resulta en todo este debate una cuestión importante a señalar, y me quiero referir en esto al aspecto que se habló anteriormente y no voy a mencionar de manera de no dar lugar a la alusión, de los aspectos institucionales de este proceso, ¿no? La violencia institucional de la dictadura de carácter sistémico, económica y política, en realidad fueron apoyaturas también para que se generaran mecanismos autoritarios de control sociopolítico que siguen existiendo y que se confirman hoy en un deterioro muchas veces de la vida democrática, llevando a verdadera crisis en las instituciones destinadas a velar por los intereses de los ciudadanos en su conjunto. Hemos tenido muchos avances en estos aspectos, pero no votar el desafuero nos pone en riesgo de profundizar aún más lo que realmente me parece que debería ser una preocupación de todo este cuerpo, que es un déficit de legitimidad que se observa actualmente y de forma sostenida desde hace tiempo en la sociedad uruguaya con la política. También siento que nos interpela en la incapacidad parlamentaria de actuar de acuerdo a derecho. Lo siento así, que obstaculiza el accionar de la justicia. Erosiona, entonces, a mi juicio, las bases del sistema democrático en una especie de, como creo que se entiende en el sentido común, de permisividad solapada a algunos actores que no se condice con las bases de la democracia sustantiva, entendiendo que desde el punto de vista formal hay argumentos para quienes piensan distinto que yo. No respetar el principio republicano en su concepción más profunda trae perjuicios muy grandes en términos de derechos fundamentales, de comprensión de la cosa pública, de garantías de la ciudadanía, altera el sentido de la propia democracia, que debe ser un instrumento republicano, una herramienta para conferir y garantizar el interés de la mayoría y su aplicación en los más diversos aspectos de la vida en la sociedad. También, por último, Presidenta, la República es la forma de gobierno en la cual la democracia se funde al Estado de Derecho, sobre el principio republicano Paulo Márcio Cruz. Estamos intentando contribuir también en el día de hoy a establecer con mucha claridad que sentimos que cuando se cuestiona al accionar de la justicia y se la vive colocando bajo sospecha, se está realmente erosionando al Estado de Derecho. Quiero también decir que, y retomando en esto palabras de Perico, empieza en un grito, dice Perico Pérez Aguirre. Él explica allí que la lucha por los derechos humanos nace siempre del grito de millones de personas y antecede a las formulaciones teóricas o doctrinarias. Nace del grito de las víctimas y de quienes se sienten con ellas. Se pregunta en ese libro que se llama Todo empieza por un grito, ¿quién es su prójimo? Y responde, las masas empobrecidas, como más adelante lo serán también los detenidos desaparecidos. Sacerdote comprometido con los derechos humanos, Perico entiende su compromiso como una cuestión de sensibilidad y solidaridad. Podemos fundamentar como querramos, señora Presidenta, pero yo quise hacerlo también, y lo hice responsablemente, sabiendo que estaba tratando de colocar un posicionamiento desde mi propia perspectiva de vida y con el respeto que me merecen las opiniones distintas a las mías. Y por esta razón entiendo que el mensaje que le damos a la sociedad, no habilitando el pasaje al desafuero temporal, si efectivamente la justicia así lo entiende, del senador Manini, es un mensaje que, lejos de legitimarnos, empobrece la democracia en nuestro país. Ojalá los jóvenes que nos escuchan, que están en la plaza, los jóvenes que salen a las plazas a reivindicar los derechos,
Ojalá los militares democráticos, ojalá que los hay y muchísimos, los militares que efectivamente defienden la Constitución, hagan en esto también una reflexión profunda que abone a las futuras generaciones a que no exista nunca más terrorismo de Estado y que este debe ser el norte de nuestra discusión y de nuestro sentido, y por lo cual estamos aquí haciendo esta intervención en la Cámara. Gracias. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador.